En el video anterior estábamos viendo cómo definíamos el complex gain. Dijimos que el complex gain es porque en número complejo hay que multiplicar nuestra función inicial, nuestra signal input, para obtener la solución particular. Eso le llamamos h. Dijimos la magnitud de h es por cuánto hay que multiplicar esta magnitud para que nos dé la magnitud de nuestra solución. Ahora, vimos que en este caso particular fue 1 entre el polinomio de alfa, entre la magnitud del polinomio de alfa. Siempre el denominador, o sea, siempre la magnitud de h va a ser 1 en... La magnitud de h siempre va a ser el denominador, siempre va a ser la magnitud del polinomio de alfa. Esto puede cambiar y el que esto cambie depende aquí de la función. Lo vamos a ver más adelante. La otra cosa es, ahora vamos a ver el argumento. Nosotros teníamos, nuestra solución particular fue 1 entre raíz de 2 por coseno de t menos pi entre 4. Esta fue nuestra solución particular. Ahora, si nos acordamos, teníamos que nuestro polinomio de alfa había sido 1 más i. Entonces, en forma polar, dijimos esto es 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 por e a la pi entre 4. Entonces, la amplitud de este número complejo, la amplitud del polinomio de alfa es 1 entre raíz de 2. El argumento del polinomio de alfa es pi entre 4. Entonces, aquí el argumento de polinomio de alfa es igual a menos es igual a phi, y es lo mismo que el argumento del polinomio de alfa es igual a menos el phase lag. O sea, porque aquí nuestro phase lag de cuánto está a la izquierda o cuánto está a la derecha este coseno de t, esto es del phase lag, que es nada más el signo opuesto a phi. Entonces, el argumento del polinomio de alfa es phi, es, o sea, nosotros vamos a tener que nuestra solución va a ser, por ejemplo, coseno de t, aquí es coseno de t, pero está shifteada, está movida o a la izquierda o a la derecha. Esto de cuánto movida a la izquierda o a la derecha está, lo vamos a saber porque esto va a ser el argumento, o sea, este phi es el argumento del polinomio de alfa. O lo mismo que decir que el phase lag es menos el argumento del polinomio de alfa, o el polinomio de alfa es menos el phase lag. Entonces, bueno, esto fue para el argumento del polinomio de alfa. Nosotros teníamos que esta era nuestra solución particular. Nuestra solución particular puesta en forma polar como la teníamos antes de tomar nada más la parte real. Dijimos esto es 1 entre raíz de 2 por e a la t menos pi entre 4 a la i. Aquí está otra vez, este es nuestro phi. Ahora el complex gain, dijimos, es esto entre e a la y t. Dijimos, porque el número complejo tenemos que multiplicar nuestra función inicial para tener nuestra solución. Bueno, entonces esto es igual a h, a complex gain. El complex gain es igual a 1 entre raíz de 2 por e a la, voy a operar esto, es it menos pi entre 4. Esta e a la it la mando para arriba y pasa como e a la menos it. Entonces esto es lo mismo que 1 entre raíz de 2 por e a la menos pi entre 4. Entonces, el argumento del complex gain, del número complejo por el que hay que multiplicar la función original para que nos dé la función, la solución, es ese argumento que es este, es menos pi entre 4, es menos pi
menos pi entre 4 es el argumento, es exactamente el mismo que el argumento del polinomio de alfa, nada más que con el signo opuesto. Entonces podemos decir, el argumento del polinomio de alfa es igual a phi, que es lo mismo que menos el argumento del complex gain. O el argumento del polinomio de alfa es igual a menos el phase lag, que es, bueno, igual, bueno, esto lo dejo así. La otra interesante es que entonces, nuestra solución, voy a la solución particular, era que era 1 entre raíz de 2 coseno de t menos pi entre 4. Dijimos que menos pi entre 4 es el phase lag. Entonces, ahora tenemos el argumento de h es igual, ahora sí, al phase lag. Porque aquí es menos pi entre 4, aquí es menos pi entre 4. O la otra es el argumento, el argumento de el complex gain es igual a menos phi. O aquí como lo tenemos, phi es igual a menos el argumento de h. Entonces, bueno, aquí ya está muy fácil saber. O sea, esto nos sirve, bueno, finalmente luego para saber la resonancia, la amplitud de la resonancia, la frecuencia a la que resuena una función o así. Pero bueno, aquí lo más importante es el complex gain, es por qué número complejo hay que multiplicar la función inicial para que nos dé la función que es la solución a esta cuestión diferencial. Lo vamos a dividir entre la amplitud y el argumento. La amplitud va a ser la amplitud de h, nada más va a ser, en este caso específico, cuando tenemos que la ecuación diferencial esta es igual a, digamos, de manera general. Tenemos, digamos, mx doble flexión más x flexión más c flexión más bx igual a, digamos, y igual a y, donde y es una función sinusoidal, es, digamos, a coseno de omega t. Entonces, bueno, aquí le pongo igual a coseno de omega sub 0 t. Es exactamente la misma mecánica que hicimos antes. Nuestro polinomio de alfa es m cuadrada, es m por d cuadrada más c por d más b. Este es el polinomio de alfa. Sustituyendo, aquí esto es lo mismo que a, e a la omega sub 0 t y luego tomamos nada más la parte real, pero entonces aquí para hacer el polinomio de omega sub 0 y, entonces es m por d cuadrada es omega sub 0 al cuadrado y cuadrada, o sea, menos omega sub 0 al cuadrado, más c omega sub 0 y más, aquí se me fue, vamos a ponerle k, nada más porque así es como le he puesto para las ecuaciones de resorte. Bueno, más k, entonces más k. Este es nuestro polinomio de alfa. Entonces la solución particular x sub p es igual a e a la, va a ser, la solución particular es exactamente esta misma, es a e a la omega sub 0 t i entre, dado que el polinomio de i no fue 0, de hecho vamos a ponerlo un poco más ordenado, sería k menos m omega sub 0, m omega sub 0 al cuadrado, más omega sub 0 i. Bueno, o sea, esto no es 0, entonces podemos ponerlo, entonces esta es la solución particular, o sea, es de esta forma. Aquí y el polinomio de alfa es k menos m omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 i. Dijimos
el complex gain es esta función entre esta. Entonces sería, bueno, a ver, aquí sería esto entre a e a la omega sub 0 y t. Y esto nada más va a ser, aquí tenemos un 1, el 1 lo mando para acá y esto para acá. Y finalmente nada más me va a quedar 1 entre k menos omega, menos m omega sub 0 cuadrado más omega sub 0 i. Aquí, otra vez, o sea, cuando nuestra ecuación diferencial tiene, tiene esta forma, entonces la magnitud del complex gain, o digamos G, es igual a nada más 1 entre el polinomio de alfa, entre la magnitud del polinomio de alfa. La magnitud del polinomio de alfa es porque, o sea, aquí estoy... aquí para la solución particular lo dividimos entre 1 entre el polinomio de alfa, pero luego lo podemos multiplicar. Así lo multiplicamos por el conjugado, que sería k menos k más m omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 0 i, y lo mismo acá, k más m omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 0 i. Bueno, o sea, lo mismo que hicimos en el paso, bueno, en el ejemplo anterior. Bueno, aquí siempre va a ser 1 entre el polinomio entre la magnitud del polinomio de alfa. Recordemos que aquí, o sea, esto es un número complejo, digamos, esto es z, esto es el conjugado de z. Aquí si los multiplico así nada más, si los multiplicara nada más así, estaría diciendo 1 entre la magnitud del polinomio de alfa al cuadrado. Pero no, o sea, no estoy multiplicando, o sea, el denominador no lo estoy multiplicando nada más por esto, lo estoy multiplicando a los dos lados. Entonces estoy teniendo la magnitud del polinomio de alfa. Bueno, entonces, o sea, decir la magnitud del polinomio la magnitud de h es lo mismo que aquí cuando tenemos nuestra solución particular, aquí, es lo mismo que sacarle la amplitud a esto, operándolo y multiplicando aquí por el conjugado y así, y luego sacándole la amplitud, como lo hicimos con el coseno y el seno y eso. O la otra manera es nada más hacer 1 entre el polinomio de 1 entre la magnitud del polinomio de alfa. Aquí nada más podemos hacer 1 entre el polinomio entre la magnitud del polinomio de alfa cuando esta es la forma de la ecuación diferencial. O sea, el denominador siempre va a ser este, pero lo que va a cambiar es esta. Vamos a ver un ejemplo en donde cambia. Vamos a ponerle... Vamos a poner ahora M fluxión, doble fluxión más C fluxión más K igual a, digamos, C, o bueno, sí, lo que sea, digamos, B fluxión de Y. Entonces dijimos Y es igual a esto. Y es igual a esto, pero yo aquí mi input sign es Y', entonces Y' es igual a seno de omega sub 0 t por la derivada de lo de adentro, que es omega sub 0. Entonces aquí es lo mismo que decir omega sub 0 a la e a la i omega sub 0 t, parte imaginaria. Entonces, aquí otra vez sería la solución particular, sería igual a, aquí sería omega sub 0 a e a la i omega sub 0 t entre el polinomio de i omega sub 0, i omega sub 0, que es el mismo que ya calculamos.
aquí está. Y que es K más omega sub 0 menos omega sub 0 y más omega sub 0. Creo que era eso. Pero bueno, o sea, aquí lo importante es que siempre estamos dividiendo entre el polinomio de alfa. Bueno, siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando el polinomio de alfa no nos haya dado 0. Pero bueno, aquí ya nuestra ecuación diferencial ya tiene otra forma. Pero siempre el denominador sigue siendo el polinomio de alfa. Aquí lo que está cambiando es esto. Entonces, aquí, bueno, ahora tenemos que, o sea, nuestra función era, nuestra función original era, digamos, a seno de omega sub 0 t. Ahora nosotros tenemos, lo estamos multiplicando por